Bueno, buenas tardes para todos. Espero que no estén muy llenos y hayan tomado buen tinto, porque a continuación les voy a hablar de algo que me apasiona mucho, que son los métodos moleculares dirigidos a la detección y genotipificación del virus del papiloma humano. Así que espero que hayan tomado bastante café. Entonces, como les dije, la charla que les voy a compartir el día de hoy se denominó Detección y genotipificación del virus del papiloma humano mediante métodos moleculares. El contenido de la presentación básicamente está dirigido a algunas generalidades muy puntuales, no muy profundas del virus del papiloma humano, específicamente la estructura genómica del virus, la clasificación taxonómica basada en esa estructura genómica y los genotipos de interés clínico, tanto los de alto riesgo por la importancia que tienen en el desarrollo de cáncer endocervical y los de bajo riesgo que tienen alguna importancia en el desarrollo de condilomas o lesiones benignas. También nos vamos a enfocar en las pruebas moleculares, no solo para la detección, sino para la genotipificación del virus. Y al final voy a hablar de unas consideraciones importantes a tener en cuenta con estas pruebas moleculares, aplicaciones clínicas y futuro del tamizaje del papilomavirus. Bueno, entonces para comenzar y entrar en materia, para conocer un poquito el virus, de pronto ya lo conocen bastante, pero les traigo la estructura genómica viral. Esa estructura genómica básicamente les puedo decir que es un DNA circular de doble cadena, el cual tiene un tamaño variable, pero en general les traigo el tamaño, pues digamos, promedio de los alfapapilomavirus humanos, porque son los que incluyen los genotipos de alto y bajo riesgo que tienen importancia clínica. El tamaño entonces aproximado de este genoma es de 8000 pares de bases y contiene entre 8 y 10 marcos abiertos de lectura. Estos marcos abiertos de lectura entonces incluyen los genes denominados con la letra E y un número, que son los genes tempranos, y los genes L con un número que correspondan a los genes tardíos. Básicamente, estos genes E1 y E2 tienen una importancia, se los quería mencionar, porque son genes asociados con la replicación y transcripción del virus, entre otros procesos importantes. Y incluso, además de la participación en esa replicación y transcripción, tienen un papel muy importante en la regulación de la expresión de estos genes tempranos S6 y 7, que son los oncogenes virales. En el caso de las proteínas codificadas por estos ORFs, representan entonces los genes L1 y L2, corresponden a genes codificantes para proteínas estructurales, es decir, que participan en la formación de la cápside viral. Y estos que son, pues digamos, muy importantes en el sentido en que son los oncogenes virales, los cuales interactúan directamente, como les mencionó la doctora Mónica en su charla, con las proteínas del hospedero P53 y la del retinoblastoma, llevando al fenómeno tumoral. Básicamente, pues la presencia del virus del VPH per se es un factor necesario, pero no suficiente para inducir un cáncer. Sin embargo, lo que se considera pues que va a inducir ese tumor es la persistencia de una infección por el virus del papiloma y, por supuesto, la progresión de la infección. Y en este punto, algo muy importante es que el genoma del virus se puede integrar a la célula hospedera, llevando o desencadenando el fenómeno molecular para inducir el tumor. Bueno, respecto a la clasificación taxonómica del virus, entonces les puedo contar que a la fecha, según las últimas publicaciones, las más recientes, existen más de 200 tipos de VPHs. En esta imagen lo que les traigo es un análisis filogenético, un análisis bayesiano, basado en la región L1, de las que le mencioné, en el ORF completo L1, para clasificar los diferentes tipos de papilomavirus de acuerdo a esa composición de esa secuencia del gen L1. El virus del papiloma entonces pertenece a la familia Papilomaviridae, y de esa familia entonces podemos encontrar 5 géneros, de los cuales el alfa papilomavirus es el género más importante en este caso, porque incluye los genotipos de alto y bajo riesgo. Estos otros grupos taxonómicos a nivel de género pues contienen una gran cantidad de otros papilomavirus humanos, de otros papilomas que infectan tanto animales como humanos, pero nos vamos a centrar en el alfa. La clasificación a nivel de especie se puede realizar entonces de acuerdo a esa composición también del gen L1. Sin embargo, pues hay una menor cantidad de grupos de especies. A nivel del grupo o el genotipo alfa podemos encontrar la clasificación de especies utilizando un número. Entonces en el alfa encontramos del 1 al 14 y así sucesivamente según el grupo taxonómico. Y finalmente, entonces, la clasificación a genotipos se realiza pues con las siglas que abrevian el virus, VPH, y del 1 hasta el 200, o dependiendo de la cantidad pues, de genotipos que tengamos, va a ser digamos, la asignación de un número. En general, pues digamos que se dice que son más de 200, pero en realidad con la llegada de las técnicas de secuenciamiento NGS, cada vez se han sometido más y más secuencias para verificar si corresponden a especies nuevas o si corresponden a alguno de los genotipos de interés. Entonces se habla que pueden ser hasta 300
160 a 400 tipos de papilomavirus. El Comité Internacional de Taxonomía Viral es el que se encarga por lo general de hacer estas clasificaciones, y el abordaje pues es utilizando la región L1 del ORF-L1. Ellos sacan una serie de criterios de la composición de ese gen para determinar si se clasifica en alguno de los grupos taxonómicos que les he mencionado. Y de manera también importante, otra agencia, que es la Agencia Internacional para Investigación en Cáncer, se encarga de hacer una clasificación de pronto diferente a esta taxonómica, que es basada en molecular, y básicamente los clasifica de acuerdo a su importancia clínica, y los clasifica en estos 4 grupos. El grupo 1, donde se incluyen 13 genotipos que son carcinogénicos; el grupo 2, perdón, que incluye el grupo 2, el grupo 2 que incluye 2A, perdón, que incluye un genotipo viral donde está pues incorporado uno de posiblemente carcinogénico, y el grupo 2B, que es los virus del VPH que son probablemente carcinogénicos, que son en total 11, y un grupo 3 que es como aparte, incluso se agrupa filogenéticamente separado, que incluye los genotipos de bajo riesgo asociados a condilomas. Bueno, en esta tablita básicamente les muestro esa clasificación de la Agencia Internacional para Investigación en Cáncer, donde está la clasificación pues más asociada al riesgo epidemiológico, y adicionalmente los genotipos de alto riesgo, que son en los que digamos nos vamos a centrar, porque son el objetivo sobre el cual han desarrollado las pruebas moleculares para tamizaje. ¿Listo? Entonces acá vemos los diferentes grupos asociados, y adicionalmente la estratificación por esos diferentes grupos. Esta imagen que les traigo a la derecha básicamente tiene mucho que ver con la historia natural del virus, y me pareció importante mencionarlas porque con base en esta historia natural de cómo se da la infección y cómo se llega hasta un cáncer endocervical, definió los algoritmos para realizar el tamizaje, los algoritmos que se definieron desde la OMS o desde las guías locales para tamizaje de cáncer endocervical. Entonces, las mujeres a partir del inicio de la actividad sexual, que más o menos a partir de los 14, 15 años, confluyen con el pico de mayor prevalencia de la infección por el virus, ¿cierto? La mayoría de estas infecciones entonces se van a aclarar en los 3 primeros años seguidos a la infección del virus. Entonces, la mayoría de estas infecciones se aclaran, unas pocas hacen persistencia y otras hacen progresión. Para que se dé esta progresión y se llegue hasta un cáncer invasor, hay un periodo de tiempo que debe pasar, mientras que el virus incluso genera ese fenómeno de integración al genoma de la célula hospedera e induce los mecanismos moleculares para llegar hasta el cáncer. Por lo tanto, entonces, dada esta historia natural del virus, lo que recomiendan las guías internacionales es que el tamizaje se realice a partir de los 25 y 30 años, en ese periodo en el cual ya ha pasado este tiempo donde se puede hacer la progresión y la transformación a un cáncer invasivo. Acá les traigo entonces rápidamente lo que son las directrices o el algoritmo de tamizaje que se definió por parte de la OMS, donde se incluye el tamizaje a mujeres a partir de los 30 años de edad, principalmente entre los 30 y 65 años. Eso es bastante consecuente con las guías nacionales, y el objetivo pues de este tamizaje es entonces la detección de lesiones precancerosas de cuello uterino o carcinoma infiltrante de cuello uterino en estadios tempranos. ¿Para qué? Para prevenir que avancen hasta un cáncer, y lo dicen es que utilizando como herramienta primaria las pruebas moleculares para la detección tanto de DNA como de RNA viral. En el caso de la guía nacional o del algoritmo que está publicado pues hace poco, digamos que lo más importante que les quiero mencionar acá y que ha cambiado con relación a la guía anterior es que en la guía anterior la citología era la prueba o la herramienta primaria de tamizaje para prevenir estas lesiones de cáncer de cuello uterino, y en este caso la guía cambió y ya sugiere que la tamización se haga con pruebas moleculares para detección del virus del papiloma, ya sea DNA o RNA, dado que es una técnica mucho más sensible que la citología, y ahorita al final vamos a hablar un poco de eso. Entonces básicamente eso es como lo que les quiero mostrar. Acá digamos que después de la tamización con pruebas moleculares se realizaría el triaje o la clasificación de esas mujeres que estén positivas mediante la citología, y en muchos casos, pues como ahorita hablaron la doctora Laura y el doctor René Pareja, se hacen como un cotamizaje o un cotesteo. Bueno, ya para entrar más en materia de lo que les quería traer el día de hoy, entonces les voy a hablar de los métodos moleculares para la detección del virus. En este caso, pues me centré en una publicación bastante reciente del año 2020, donde unos investigadores han venido estudiando cómo se mueve el mercado de las pruebas comerciales para genotipificar y detectar el virus. Ellos han hecho 3 estudios muy grandes donde han mostrado cómo se comporta ese mercado, y básicamente
hablan de las pruebas que están comercialmente disponibles, porque es de las que se tiene información. En este sentido, en esta publicación hablan de que pueden ser alrededor de 254 pruebas comerciales que están disponibles para detección del virus y genotipificación. En realidad, hoy pues nos vamos a centrar solo en estas 254, son las que voy a presentar a continuación. Entre variantes de esas pruebas moleculares, digamos, es la misma prueba, pero la variante es que permite genotipificación parcial o detecta otros tipos del virus, llegan a ser en total hasta 425 pruebas. En términos generales, estas pruebas hay unas pocas que están aprobadas por la FDA y hay esas que están aprobadas por la FDA tienen, digamos, amplios procesos de validación en estudios clínicos importantes con números de muestras significativos, pero en general les voy a mostrar, digamos, el panorama amplio, muy superficial de las más importantes y nos vamos a centrar en cómo funcionan. ¿Listo? Bueno. A pesar de que son demasiadas, la clasificación de estas pruebas, digamos que en términos generales las podemos agrupar en tres grupos principales. Y esos tres grupos principales o categorías entonces incluyen pruebas de amplificación de señal. Básicamente acá lo que se hace es detectar el genoma del virus del VPH y incrementar esa señal después de la detección del virus. Y ahorita vamos a entrar en detalle. Dentro de estas está la captura de híbridos, la técnica de invasión con sondas FRED, que es bastante interesante, y también otras técnicas pues, que no voy a mencionar, solo vamos a entrar en estas dos. También está la segunda categoría que incluye las pruebas de hibridación y básicamente la hibridación se hace a través de sondas, ya sean sondas de DNA o RNA, y estas sondas lo que hacemos es que las fijamos sobre una superficie y después adicionamos el DNA de la muestra para detectar a través de estas sondas la presencia del virus o la ausencia. Estas superficies pues, que suelen utilizarse son membranas de nitrocelulosa y otros materiales y también digamos unos chips como estilo microarreglos donde se fijan las sondas y se adiciona la muestra para hacer la detección del virus. Entre estas pruebas las más conocidas están entonces el Reverse Line Blot de Roche, el Linear Array de Inolipa y la hibridación in situ, que no la vamos a ver el día de hoy porque nos vamos a centrar en las que permiten detectar papilomavirus en muestras cervicales. Esta de hibridación in situ sobre todo es muy utilizada, como lo mencionó ahorita la doctora Mónica, para evaluar tumores de cáncer y cuello y otro tipo de tumores. Finalmente, la tercera categoría donde encontramos una de las que más me gustan, que son las pruebas de amplificación de secuencia blanco, donde lo que se hace es que se utiliza la técnica de PCR, ya sea convencional o PCR en tiempo real, y a través de ella entonces se realiza la amplificación de genes. ¿De cuáles genes? De esos blancos, genes tempranos y tardíos que les mencioné al principio en la estructura genómica del virus. La mayoría están dirigidas hacia estas regiones genómicas y pueden detectar ya sea DNA o RNA del virus. Yo hago la amplificación de esos genes, luego hago la detección de los amplicones que logré amplificar usando la PCR y finalmente a través de geles o de señales de fluorescencia puedo detectar la presencia o ausencia del virus. En esta tabla básicamente les resumo, pues esta es de un artículo que me perdona que no les puse la referencia, donde se incluyen la mayoría de estas pruebas, las más conocidas y unas de las cuales vamos a ver el día de hoy. Dentro de esas entonces divididas en las que permiten detectar DNA o RNA, o también hay otras pruebas que permiten detectar moléculas directamente proteicas del virus. Y hay otra serie de pruebas que permiten no solo detectar moléculas virales, sino proteínas del hospedero, de la célula hospedera infectada que están alteradas, como la P16, el KI67, entre otras. Vamos a ver en el día de hoy la prueba de Cervistat y la captura de híbridos, que es el gold estándar para detección del papilomavirus, y básicamente estas dos se basan en técnicas de hibridación. También vamos a ver estas dos que son técnicas de amplificación de las señales de arriba. Estas dos son de hibridación, pero digamos que la hibridación se hace con una técnica combinada. Yo primero hago una PCR y después hibrido los fragmentos amplificados en la PCR en las membranas fijas. Y finalmente nos vamos a centrar en las de PCR, que son digamos, las más actualizadas, las más nuevas y que han venido ganando bastante terreno en el mercado del diagnóstico. Y básicamente pues nos vamos a centrar en las que se hacen por PCR en tiempo real. Las otras pruebas que permiten detección de RNA viral, entonces acá hay unas muy interesantes que funcionan con la metodología de NASBA o con la amplificación mediada por transcripción reversa, pero no nos vamos a centrar en ellas en el día de hoy. Y finalmente, como les decía, la hibridación in situ. ¿En qué se diferencian esta mayoría de pruebas? En el target molecular al cual están dirigidas o el cual van a detectar y en el tipo de virus que vamos a detectar, en los genotipos virales. La mayoría de ellas detectan entre 13 y 14 genotipos y la diferencia es que algunas permiten solo la detección y otras cuantas permiten
genotipificación, ya sea genotipificación parcial, la mayoría dirigidas a detectar 16-18 y otras que permiten genotipificación completa y cada vez son más populares en el medio. Todas estas pruebas que están acá, no tengo ningún conflicto de interés ni le estoy haciendo publicidad a ninguna casa comercial, se pueden correr en diversas plataformas, demasiadas plataformas para correrlas tanto manuales como automatizadas, y eso dependerá del volumen de muestras que se tengan y también del tipo de prueba que se esté aplicando. Para comenzar, entonces, les voy a mostrar la técnica de amplificación de la señal, la prueba de captura de híbridos, que básicamente es una prueba aprobada por la FDA y es el gol estándar para detección del virus del papiloma humano. Casi todas las pruebas que les voy a mencionar, o en general la mayoría, están validadas sobre diferentes matrices, ya sean matrices como citología cervical, ya sea convencional o en base líquida, y también de tejidos algunas otras. En este caso, entonces, de parte de una muestra cervical, se toma la muestra donde debería estar el material genético viral, se hace un proceso de desnaturalización de ese material genético y adicionalmente se ponen unas sondas de RNA. Estas sondas están dirigidas contra el material genético viral y esas sondas, cuando reconocen estos RNA, van a formar unos híbridos. Estos híbridos luego se van a adicionar a un pozuelo y en ese pozuelo tengo fijados unos anticuerpos monoclonales que son capaces de reconocer y capturar los híbridos. De ahí parte el nombre entonces de la prueba de captura de híbridos. Posteriormente entonces esta técnica implica la adición de un anticuerpo el cual está dirigido contra los híbridos, pero es un anticuerpo diferente porque está conjugado con fosfatasa alcalina y digamos que en esta adición de la fosfatasa alcalina posteriormente se adiciona un sustrato que conjugado con la enzima va a producir señales de quimioluminiscencia y utilizando una máquina podemos detectar esa señal y determinar la presencia o ausencia del virus. Como la mayoría de las pruebas tienen unos controles internos del método, dos niveles de control positivo dirigidos contra genotipos de bajo riesgo y alto riesgo y un control negativo. Una de las falencias más relevantes que de pronto por la cual critican mucho esta técnica es que no tiene un control interno del muestreo. Esos controles internos suelen ser digamos sondas o diseños que permiten la amplificación o la detección de un gen endógeno de la célula que está infectando el virus. Por lo tanto, entonces, si yo detecto ese control, voy a poder hablar de que la muestra tiene una adecuada toma o que es satisfactoria para poder evaluar la presencia del virus. Y en este caso, si yo logro garantizar eso, pues voy a poder hablar de que no tengo falsos negativos en el tamizaje. Esta prueba, como les decía, permite detectar 5 genotipos de bajo riesgo y 13 genotipos de alto riesgo y no permite hacer genotipificación. Bueno, la segunda que les quería mostrar es la prueba de amplificación de señal, es la Cervista, que funciona con la técnica de invasión y sondas FRED. Esta también es aprobada por la FDA. En esta tomamos la muestra endocervical y realizamos el procedimiento de extracción del material genético, donde vamos a arrastrar DNA de la célula hospedera y DNA del BPH, y posteriormente entonces ese material genético lo vamos a adicionar en la reacción. Y esta reacción funciona con una metodología de triple sonda. Triple sonda, ¿por qué? Primero tengo una sonda específica que se me va a unir al DNA blanco viral y esa sonda se me une, pero hay una sonda secundaria que es como una sonda invasora que se me va a interponer en esta unión y me va a dejar levantada la sonda. Producto de esta invasión, entonces, hay una enzima en la reacción la cual corta esa sonda y genera posteriormente fragmentos de sonda. Entonces, a medida que yo incubo la reacción con estas dos sondas, la específica y la invasora, voy a generar muchos flags o pedazos de sonda que posteriormente van a ser complementarios a una sonda FRED universal. Van a ser complementarios ¿dónde? En este punto. Esta sonda o estos fragmentos de sonda que se unen a esta región específica generan un fenómeno de invasión también en la sonda FRED que actúa por transferencia de energía de resonancia de fluorescencia y va a generar un corte del fluoróforo y va a separarlo del quencher, que es el apagador o el que modula la señal del fluoróforo. En este sentido, entonces, yo voy a detectar la señal de fluorescencia cuando detecté el virus del papiloma. En este sentido, esta técnica permite amplificar hasta 10 a la 6 o 10 a la 7 veces las copias por hora de incubación del método. Esta prueba nos permite hacer detección de 14 genotipos, acá los tenemos, y también hay una variante de esta prueba que permite hacer genotipificación parcial hacia 16 y 18. También tiene unas capas de control y digamos una de las ventajas con respecto a la captura de híbridos es que podemos encontrar que esta tiene unas sondas específicas que están dirigidas a un gen control interno que es la histona H2 que estaría en la célula hospedera y me permitiría hablar de un muestreo satisfactorio. En esta segunda categoría entonces está la hibridación, por acá voy a pasar un poco más rápido. Yo les decía que estas eran metodologías combinadas donde yo
hacia una PCR dirigida contra una región específica del gen L1, del codificante para proteínas estructurales de la cápside, en este caso el Linear Array y el Inolipidinogenetics. Cada uno está dirigido contra una región diferente utilizando primers universales PGM o SF10, el amplicón que se logra digamos generar a través de la técnica de PCR es de diferente tamaño, y adicionalmente entonces lo que vamos a hacer es que cogemos el material genético de la muestra, hacemos la reacción de PCR haciendo un ciclado de desnaturalización, alineamiento de amplificación, y esos fragmentos de la región L1 que obtenemos los llevamos a hibridar sobre una membrana. En este caso la membrana nos va a permitir detectar el material genético amplificado a través de las sondas que están fijadas en la membrana. Entonces yo tengo sondas dirigidas a cada uno de los genotipos, y digamos que las sondas están conjugadas con fosfatasa alcalina o peroxidasa, y voy a adicionar un sustrato cromogénico que se va a conjugar con la enzima y me va a permitir generar una señal de color. Esta tecnología, digamos que tiene sus problemas, dado que como es de visualización directa, cuando yo no veo la manchita en la posición adecuada con una buena intensidad, puede ser difícil de interpretar, pero ya han desarrollado máquinas que permiten hacer la detección automatizada y mejorar estos problemas asociados. Tengo controles del método que me van a permitir evaluar esa presencia. Y la diferencia con la de la LIPA y la el Linear Array de Roche es que los fragmentos que yo tengo acá son fragmentos biotinilados, y las sondas que yo adiciono sobre la membrana, adiciono esos fragmentos amplificados con biotina y los conjugo con fosfatasa alcalina de estreptadina para generar la precipitación del colorante. Y como última categoría entonces tenemos las pruebas de amplificación por PCR. Básicamente aquí lo que hacemos es que diseñamos unos primers. Esto es un alineamiento de secuencias múltiples donde tenemos diferentes genotipos del papiloma. Yo diseño unos primers que me van a permitir amplificar una región genómica del virus. Cual sea que yo seleccione me va a permitir amplificación indistinta, y a través de esa amplificación entonces yo puedo detectar la presencia o no del virus. Esa sería la PCR convencional, pero yo también puedo utilizar el diseño de una sonda marcada con fluorescencia hacia zonas que tienen diferencias, y conjugo estas sondas con diferentes colores de fluorescencia para detectar diferentes genotipos del virus, y así puedo yo no solo detectarlo, sino también llevarlo a la genotipificación. ¿Cómo funcionan estas pruebas de amplificación? Entonces básicamente yo tomo la muestra, hago la extracción del material genético, posteriormente entonces amplifico las regiones de interés mediante el diseño de los primers, y posteriormente entonces mezclo estos reactivos de la PCR y los llevo al termociclador para amplificar la señal de esas secuencias. Y finalmente, entonces, ¿cómo se hace la amplificación de esos fragmentos? Mediante este fenómeno de ciclado, yo logro realizar más o menos entre 35 y 40 ciclos de este tipo, y amplifico billones de veces la región específica del DNA. Y posteriormente entonces estas señales las puedo detectar mediante electroforesis convencional con agentes intercalantes, o lo puedo hacer ya por PCR en tiempo real. ¿Cómo funcionaría la PCR en tiempo real comparativamente con esta? Yo tengo la región genética seleccionada, donde voy a amplificar específicamente, diseño unos primers y también diseño una sonda que se me va a unir a una región interna del gen de interés. Esa sondita está marcada con una molécula fluorescente que posteriormente voy a detectar. Lo puedo hacer para un solo gen o hacerlo para múltiples genes, ¿cierto? Y así es que voy a ganar poder de multiplexación para detectar diferentes genotipos. También puedo incluir unos primers y una sonda para genes internos o housekeeping genes que me van a permitir controlar si el muestreo estuvo adecuado. Al final mezclo todos estos reactivos, las sondas y los primers en una reacción, lo llevo a una máquina. La diferencia de la máquina de PCR con esta es que tiene un sistema óptico que me va a permitir detectar la señal de fluorescencia, y a medida que yo voy replicando estos ciclos de amplificación, yo voy detectando las señales del virus. Yo puedo conjugar hasta 5 canales de fluorescencia en las máquinas más modernas para detectar la presencia del virus. De este tipo de pruebas, entonces les traigo estas tres, que son la prueba de Covas de Roche, el ensayo de genotipos de alto riesgo de Abbott y la prueba Viper de BD. Todas funcionan con la misma metodología, basadas en PCR. Se hace la mezcla de los reactivos de PCR con el DNA de la muestra en placas de 96 pozos, y se montan en una máquina de PCR donde se hace la detección de señales de fluorescencia. ¿En qué se diferencian estas metodologías? Básicamente la robustez de la plataforma que me permite correrlas. Yo pongo la muestra y al final la máquina me hace todo el procedimiento y me hace la detección del genoma viral. También tienen unas diferencias intrínsecas relacionadas con el tipo de target que detectan, la de Covas y Abbott dirigidas hacia la región L1 viral, y la de BD OnClarity hacia los genes C6 y C7 oncogenes virales, pero todas son para detección de DNA viral, y tienen control interno dirigido especialmente hacia el gen de la betaglobina. ¿Cuál es la diferencia entre estas pruebas? También en la detección.
yo con las de Abbott y Roche voy a detectar, hacer genotipificación parcial del 16 y el 18, pero en los demás genotipos los voy a detectar, pero en otro grupo, o sea, no los puedo diferenciar entre sí. Y adicionalmente está la prueba de BD on Clarity, que a diferencia de estas dos, me permite no solo detectar, genotipificar individual 16 y 18, sino también el 45, 31, 52 y 51. Y los demás virus no los detecta en un grupo, sino que los detecta en 3 grupos diferentes. De estas pruebas lo que se ha dicho es que la sensibilidad y especificidad diagnóstica, que es el factor más relevante para poder hacer tamizaje y prevenir las lesiones de cáncer endocervical, funcionan de manera o con un performance diagnóstico bastante similar a la prueba de captura de híbridos. Por lo tanto, entonces, el rendimiento es comparable y han sido bastante utilizadas. Les traigo esta prueba que me pareció muy interesante, es la prueba de Aniplex, también basada en PCR, la cual permite hacer amplificación por PCR. Esta técnica se las traje porque digamos que combina el poder de la multiplexación con la PCR para la detección del virus del VPH. En este caso es una amplificación mediada por sondas con un sistema tipo béisbol, donde yo tengo una sonda pitcher, la cual después de la amplificación de un target viral detecta 14 genotipos diferentes y va y se me une a una molécula receptora, que es un catcher, está marcado con moléculas fluorescentes. Entonces yo, estas moléculas, estas sondas específicas para los diferentes virus, que las conjugo con estos catchers diferentes, las puedo detectar mediante un mecanismo de detección por curvas de melting, y puedo detectar 3 curvas de melting por cada canal de fluorescencia. En este sentido, yo voy a poder, combinando 5 colores de fluorescencia, detectar 3 diferentes genotipos en cada canal. Y en este sentido voy a detectar 14 genotipos y un control interno que sería el que me va a hablar de la calidad de la muestra. Hay una variante de esta prueba que me permite detectar no 14, sino 28 genotipos del virus. Esta prueba tiene otra ventaja y es que puedo utilizar un ciclado en la máquina de PCR que me permite hacer detección en 3 puntos diferentes. Esta detección en estos 3 puntos diferentes me va a permitir no solo detectar el virus, decir qué genotipos tengo, sino que me va a permitir hablar de una relación semicuantitativa de presencia del virus. En este sentido, si yo detecto el virus muy rápido, quiere decir que hay una buena concentración viral en la muestra y voy a hablar de 3 cruces de detección. Si lo detecto en el segundo, 2 cruces, y si lo detecto en el último, donde hay menor cantidad viral, realmente voy a hablar de una cruz. Esta clasificación o esta detección semicuantitativa no tiene nada que ver con la sensibilidad analítica de la prueba, que es de 50 copias. En términos generales, para ir cerrando, los métodos moleculares, hay gran cantidad de pruebas, como les he mencionado, muchísimas, todas funcionan diferente. Podríamos hacer una charla aquí de muchas horas con diferentes pruebas moleculares, pero básicamente la importancia que tienen es que debemos considerar de manera relevante la sensibilidad analítica, que aunque no es lo más importante, nos va a permitir tener un buen poder para detectar el virus. Y adicionalmente, de manera importante, las guías internacionales que digamos que rigen los conceptos generales o las medidas que se deben tomar para estandarizar las pruebas para detección y hacer tamizaje mediante la detección del VPH, nos hablan de que estas pruebas deben tener una sensibilidad diagnóstica mínima del 90%. Para la detección del virus, no. Para la detección de lesiones cervicales grado 2 y grado 3 o cáncer invasivo. Ese es el poder realmente de hacer una tamización a través de las pruebas moleculares. Y también que tengan una buena especificidad diagnóstica, que en este caso no la tienen la mayoría. En general tienen todas una muy buena sensibilidad diagnóstica, muy comparable, y la especificidad pues es mucho menor, pero eso tiene sus razones. Lo más recomendable es que sean pruebas que tengan controles endógenos para poder hablar del muestreo y no dar falsos negativos. Y adicionalmente les quería decir, no importa cuál seleccionen, realmente hay tantas que se pueden escoger pruebas muy buenas que cumplan el objetivo del tamizaje. Ya para ir cerrando, hablando de las aplicaciones de las pruebas moleculares para detección y genotipificación, la aplicación más importante, sin duda alguna, la que más se destaca, es que las pruebas moleculares son una herramienta magnífica y por los algoritmos de primera línea para realizar el tamizaje y la prevención de cáncer cervical mediante la detección del VPH y de infecciones persistentes que llevan a un riesgo de una enfermedad clínicamente relevante, o sea, las lesiones NIC2, NIC3 o cáncer invasivo. Digamos que esta tabla se las traje acá, es una tabla que me encanta, surgió de este metaanálisis con una cantidad de publicaciones importantes, y en esta tabla básicamente ellos sugieren que esto pues no está validado realmente, pero es una sugerencia con base en la evidencia de los diferentes estudios que se han publicado, y habla de la estratificación del riesgo de llegar a una lesión importante o un cáncer invasivo de acuerdo al genotipo que yo detecto. En este sentido, entonces, yo clasifico esos diferentes genotipos en grupos de alto
alto, intermedio, intermedio o bajo riesgo para llegar hasta lesiones NIC3 o mayor de acuerdo a ese genotipo. ¿Qué es lo que recomiendan con base en estos estudios que han hecho? Entonces, que cuando yo detecto el BPH16, que es el que da cuenta de la mayoría de los cánceres endocervicales, entonces que la conducta sea dirigir inmediatamente a una colposcopia. ¿Por qué? Porque se ha visto que en los 3 próximos años siguientes a la detección del virus, el riesgo de llegar a una lesión NIC3 es del 60%, lo que es muy alto. Y así no tengo que esperar hasta tamizar otra vez la mujer en 12 meses para darle un manejo más apropiado. Estas otras dos grupos intermedios, que son de alto o intermedio riesgo, dependiendo del resultado de la citología, los voy a remitir o no para colposcopia. En este caso, entonces, si tengo positividad por estos genotipos, pero tengo citología anormal, mayor o igual que ASCUS, también remito para colposcopia. Pero por el contrario, si tengo BPH positivo para estos genotipos, pero citología normal, el seguimiento es lo más recomendable para no recurrir a un tratamiento en una colposcopia innecesaria. Adicionalmente, en este último grupo es donde voy a generar el impacto más relevante con esta medida que proponen y que posiblemente esté en las guías de manejo en unos años, y es que cuando detecto uno de estos genotipos de bajo nivel de riesgo, entonces yo recomiendo hacer el seguimiento independiente del resultado de la citología. ¿Y por qué recomiendo esto? Porque el riesgo que tiene una mujer 3 años después de detectar esta infección para llegar a un NIC3 o mayor es apenas del 4%. Así puedo reducir en un 40% más o menos las colposcopias innecesarias y los costos tanto de tratamientos o ginecológicos asociados a estas prácticas. Finalmente les quería traer esta imagen porque es la experiencia que tenemos en nuestro laboratorio relacionada con la utilización de las pruebas moleculares para tamizaje y en conjunto con el laboratorio de patología haciendo el cotesteo. Acá básicamente les quiero mostrar, nosotros seleccionamos una prueba basada en PCR para detectar los 14 genotipos de alto riesgo y básicamente me quiero centrar en que según esas recomendaciones de ese metaanálisis, ellos dicen que mujeres con esos genotipos clasificados como de nivel alto o intermedio, que serían estos que están en rojo, y pues los otros que estarían por debajo, con citología negativa, la recomendación más importante sería seguimiento con prueba de NBPH en 18 meses o en 12 a 18 meses. Obviamente nosotros como laboratorio les damos esta información y el médico tratante es quien toma las decisiones respecto a ese manejo. ¿Listo? Y finalmente, pues en las mujeres que tuvieron detección del virus, pero además tenían citología anormal y con estos genotipos de alto a intermedio riesgo de NIC3 o más, la conducta que se recomienda es remisión a colposcopia, por lo que les decía. Y para los demás genotipos, la recomendación sería el seguimiento. Para cerrar, entonces les voy a hablar rápidamente de lo que es el futuro del tamizaje a través de pruebas moleculares. Y este futuro básicamente se enfoca en hablar de la autotoma. Esto porque es importante, autotoma principalmente tanto de hisopados cervicales como de muestras de orina, y es importante porque en los metaanálisis que se han hecho demuestran que la cobertura en los programas de tamizaje aumenta si yo uso la autotoma, ya sea en orina o en alguna de estas muestras que están validadas, comparado con si tomo la muestra a través del personal de salud. Entonces esta ha sido una tendencia que si bien no está establecida y necesita más estudios, sí es importante en el futuro del tamizaje viral. Esta de acá me la voy a saltar y al final pues sí me pueden hacer alguna pregunta. Tamizaje también se puede complementar con medidas de seguimiento. Después de que yo detecto lesiones importantes, entonces hay metodologías basadas en PCR que me van a permitir no detectar el virus, pero sí detectar consecuencia de la presencia del virus y de la progresión hacia lesiones de alto grado. En este caso, yo voy a detectar patrones de metilación en las islas CpG de genes humanos, de diferentes genes, y esto digamos que se ha encontrado en asociación. En lesiones de bajo grado, esos patrones de metilación están reducidos, pero en lesiones más importantes, esos patrones de metilación aumentan, lo cual digamos, se puede utilizar para la estimación de la severidad y la progresión de la enfermedad. Y finalmente, con esta diapositiva cierro, les quería comentar que también hay otros métodos moleculares basados en PCR, pero en PCR cuantitativa, que si bien no tienen una aplicación para el tamizaje, sí puede ser utilizado también como un marcador de progresión hacia lesiones importantes. En este caso, en estas barritas que tenemos en estas gráficas, vemos que acá estarían las lesiones o las mujeres con citología normal y donde se detectó el BPH, y estas serían lesiones de más alto grado, donde los transcritos o el RNA mensajero de los oncogenes virales C6 y C7 se encuentran sobreexpresados, lo que podría funcionar como un marcador para predecir la progresión a una lesión de mayor grado o a un cáncer cervical. Y para cerrar, entonces les quería traer esta, que es de los métodos más modernos basados en
técnicas de secuenciamiento NGS. En esta metodología, básicamente lo que se hace es utilizar estas plataformas de secuenciamiento para hacer un viroma del BPH en muestras endocervicales. En esta gráfica que les tengo fue un estudio que hicieron con 95 muestras de mujeres con lesiones intraepiteliales de bajo grado y otro estudio con 60 muestras de mujeres con lesiones de alto grado. Aquí lo que se detectó y digamos lo que se propone es que en estas mujeres sobre todo había una frecuencia o una dominancia del genotipo 39 del BPH, que son las líneas en color naranja, pero también habían coinfecciones o presencias de diferentes genotipos del virus del papiloma humano, a diferencia de las mujeres de alto grado, donde la mayor dominancia estaba hacia el genotipo 16, que da cuenta de la mayoría de los cánceres, y haciendo una estimación a través de índices de diversidad de Shannon y Simpson, se llegó a la conclusión de que una menor diversidad podría estar relacionada con la severidad de la infección. Por lo tanto, entonces, o la severidad de la enfermedad para avanzar y progresar hasta una lesión o un cáncer invasivo. En este caso, entonces, se propone que estos índices de diversidad o el viroma de las mujeres a nivel cervical sea un predictor de la progresión hacia una enfermedad mayor. Muchas gracias.